Dios les bendiga a todos mis hermanos. Escuchamos unos cantos hermosos sobre esa, dice la palabra de Dios, que antes vivíamos en nuestros delitos y pecados, pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a esa obra, ahora nos dio vida juntamente con Él. Y ahora nuestra vida es agradable a Dios, es grata. Nuestra vida ahora es santificada ante Dios gracias a Cristo. Por eso le damos a Él las gracias, toda la honra y la gloria. Hermanos, ahí los invito a que abran sus Biblias. Ahí en Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Vamos a continuar para aquellos hermanos que han estado en esta serie de primera carta de los tesalonicenses. Acompáñenme ahí sentados en su lugar. Yo voy a estar leyendo Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Amén, hermanos, digan amén cuando tengan. Dice la palabra de Dios, acompáñenme con su vista, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar en vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar, hermanos, pidiendo la dirección a Dios por esta predicación. Señor, hoy venimos ante ti. Sabemos, Padre, que hemos pecado, Padre, que no hemos llevado una vida agradable hacia ti. Padre, te pedimos por esta predicación que sea, Padre, de edificación para tu iglesia. Padre, que no veamos estas palabras como simples reglas o prohibiciones, sino que veamos siempre a Cristo reflejado en este mensaje. Padre, te pido, Dios, que este mensaje seas tú el glorificado, Padre, y pues sabemos que esa es tu voluntad, nuestra santificación, cada día vivir más agradable hacia ti. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les había mencionado, hermanos, hemos llevado una serie en la primera carta de Tesalonicenses, recapitulando un poco sobre esta serie y retomándola, y para todos aquellos hermanos que no la han escuchado, sabemos que Pablo durante su segundo viaje misionero ahí en Hechos 16 y 17, que lo acompañó Silas y Timoteo, ellos intentaron predicar en Asia, ya en esta provincia llamada Bitinia. Sin embargo, ahí el Espíritu Santo les cerró las puertas. Fue entonces que en Troas, ahí el apóstol Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que le rogaba, que le pedía ayuda. Esa visión lo condujo hacia Macedonia. Ahí llegaron a Tesalónica. Ahí Pablo predicó durante varios sábados y les predicó ahí a las personas de ahí que Jesús era el Mesías prometido, que debía de padecer en la cruz y resucitar. Ese mensaje tuvo gran impacto entre las personas de ahí de Tesalónica. Hay varios judíos, dice la palabra, varios griegos temerosos y mujeres nobles creyeron y se convirtieron al Señor. Aunque esa estadía del apóstol Pablo fue breve, ese grupo de creyentes formaron una iglesia.
Y a lo largo de nuestra serie titulada Preparados para su regreso, hemos visto cómo el apóstol Pablo en los 3 capítulos anteriores resalta la vida de los tesalonicenses. Él expresa constantemente su gratitud a Dios por esos creyentes que él había dejado en Tesalónica. Él siempre recuerda con gran gozo cómo el evangelio transformó las vidas de los tesalonicenses. Y él resalta siempre que ese mensaje no fue por palabras humanas, sino con poder de Dios, por obra del Espíritu Santo, la cual produjo en los hermanos de Tesalónica una fe viva. Esa fe, hermanos, fue tan real que ellos abandonaron esos ídolos que ellos tenían. Los abandonaron para servir al Dios vivo y verdadero. Y vemos que el ejemplo de los tesalonicenses se volvió un ejemplo para todos los creyentes, no solo en Tesalónica, y dice la palabra de Dios que se fue ejemplo hacia todas las provincias cercanas de allí. Así, hermanos, el anhelo de Pablo era que siempre los hermanos de Tesalónica vivieran de una manera digna del Señor, agradándole en todo lo que hagan, conforme a lo que habían aprendido del mismo apóstol Pablo, habían aprendido de sus colaboradores, pero sobre todo, hermanos, lo que habían aprendido de Cristo. Y vemos cómo ellos, aún en medio de esa persecución intensa que vivían, el apóstol Pablo oraba por ellos sin cesar. Todos los días estaba orando por esos creyentes de Tesalónica. Él siempre pedía que por medio de estas persecuciones ellos pudieran purificar sus corazones y los impulsar a vivir de una manera agradable a Dios, mientras esperaban el regreso de Cristo. Hermanos, Cristo no volverá por una iglesia impura. Él vendrá por una iglesia sin mancha ni arruga, santa y sin defecto. Por lo tanto, hermano, mientras que nosotros también esperamos el regreso de Cristo, debemos de prepararnos viviendo una vida agradable a Dios, pero solamente en Cristo. Y ese es el mensaje del día de hoy, la vida agradable a Dios en Cristo. Y a través de este mensaje, hermanos, vamos a ver una serie de exhortaciones prácticas para la vida cristiana. Aquí Pablo ya nos deja de manera más práctica cómo debe ser la vida de un creyente para que sea agradable a Dios. Primeramente vamos a ver una exhortación a vivir en santidad. Y dentro de esta exhortación vamos a ver cuál es el único camino para agradar a Dios. Ahí acompáñame al versículo número 1 de 1 Tesalonicenses 4. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí, hermanos, la palabra que inicia ahí, la conjunción que inicia el apóstol Pablo, por lo demás, inicia esa reflexión que hace el apóstol Pablo para el crecimiento espiritual de los tesalonicenses. Vemos hasta este punto en el pasaje anterior, en 1 Tesalonicenses 3:13, que Pablo estaba orando por ellos, deseando que experimentaran esa gloriosa esperanza que todos tenemos, esa gloriosa esperanza por la cual vamos a vivir una vida purificada. Esa gloriosa esperanza, hermanos, es que siempre mantengamos nuestros ojos puestos en la venida de Cristo. Él sabía que esa promesa fortalecería y purificaría los corazones de los hermanos de Tesalónica. Como dice 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza, refiriéndose a la venida de Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, vivir con la mirada puesta en el regreso de Cristo todos los días de nuestras vidas va a transformar nuestra manera de vivir. Vamos a tener un corazón fortalecido en la fe, lleno de amor, y se va a estar purificando constantemente. Y quiero decir eso, que vamos a tener menos inclinación hacia el pecado de este mundo y vamos a hacer más la voluntad de nuestro Dios. En base a esto que dice el apóstol Pablo, en base a que debemos de mantener esa gloriosa esperanza y vivir una vida purificada, ahora nos deja esta serie de exhortaciones. Comienza aquí en el versículo número 1 con un ruego lleno de ternura, de amor, pero con gran firmeza les está diciendo: por el gran amor que les tengo, hermanos,
Y en el nombre del Señor Jesús les animo a seguir progresando en su caminar como creyentes. Yo sé que lo están haciendo, pero les ruego, les animo a que lo hagan más y más. Aquí la palabra traducida abundéis significa que sobresalgan en lo que están haciendo, que vayan todavía más allá. Y Pablo la usa para animar a los tesalonicenses a que su crecimiento espiritual sea sobresaliente, que se eleven a un nivel más alto en su caminar con Cristo. ¿Y qué nos impulsa, hermanos, a crecer así cada día? Ahí el versículo número 1, lo voy a leer en la versión de las Américas, la parte B, dice: como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. Aquí esta metáfora, hermanos, de andar o de caminar se está refiriendo a nuestra vida cristiana, a toda nuestra vida cristiana. Y en Efesios 4:1 lo podemos también leer, ahí en la versión internacional dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y en Colosenses 1:10, misma versión, dice: para que vivan de manera digna del Señor, que dice agradándole en todo. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. Aquí, usando las palabras de un comentarista, Daniel Hay, dice: le rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día de su comportamiento sea más y más agradable a Dios, tal como lo han aprendido de nosotros. Hermanos, nuestra caminar, nuestra vida cristiana debe siempre reflejar ese progreso. Y una vida que agrada a Dios, mis hermanos, implica que cada día vamos a vivir más conforme a los caminos de Dios y no los caminos de nosotros mismos, ni tampoco vamos a buscar agradar a los hombres, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esta es la actitud del apóstol Pablo en Tesalónica. Y acompáñenme a misma carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vea el ejemplo que el apóstol Pablo tenía hacia los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice: sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, quien que prueba nuestros corazones. Hermanos, agradar a Dios siempre debe ser el mayor motivo de nuestra vida. No agradar a los hombres, no agradarnos a nosotros mismos. Y tenemos el mismo ejemplo del Señor Jesús. En Juan 8:29 dice el Señor Jesús: yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Entonces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué debemos de vivir una vida agradable a Dios? Hermanos, todos aquí, los que somos creyentes, hemos recibido su palabra con gran gozo y todos la hemos aceptado como la única verdad. Y esa palabra es la que actúa en cada uno de nosotros para que vivamos más como Cristo. Como el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, el viejo hombre quedó juntamente crucificado con Cristo en la cruz. Ahora Dios, por medio del Señor Jesucristo, nos ha dado una nueva vida. Hemos resucitado con Cristo. Y esa es la razón, hermanos, principal y la esperanza que todos nosotros seremos más agradable a Dios. Aquí, querido oyente, usted también puede ser partícipe de la gracia de Dios si usted no ha recibido a Cristo como su único Salvador. Como dice la palabra en Romanos 10:13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Solo en Cristo usted va a encontrar el verdadero camino, la verdad que lo libera de la esclavitud del pecado, esa verdad que va a transformar su vida. No hay otra forma, querido oyente, de llegar a Dios, ni porque usted sea moralmente bueno, ni porque usted sea religioso, ni porque usted pertenezca a cualquier iglesia o denominación. Nada de eso lo va a salvar. Solo Cristo es el único camino hacia la salvación y el único hacia una vida agradable a Dios. Así que, amados hermanos,
El crecimiento espiritual no sucede de un día para otro, lo sabemos. Es un proceso continuo de toda la vida. Es un compromiso diario que tenemos que tenerlos como creyentes toda la vida que Dios nos permita en este mundo. Hermanos, vivir para Cristo y caminar en obediencia a su palabra es lo que verdaderamente nos va a transformar. Y vemos el ejemplo de los tesalonicenses. Ellos ya vivían una vida que agradaba a Dios, pero aún así Pablo los está exhortando a que vayan aún más allá, a sobresalir con su caminar con Cristo. Y esto, hermanos, lo vemos, esto el apóstol Pablo lo fundamenta a través de las siguientes instrucciones. Esas siguientes instrucciones que dio por medio de la autoridad de Cristo. Aquí vemos en el versículo número 2, dice la palabra instrucciones son una serie de directrices firmes. Es cuando un oficial de alto rango le da instrucciones a sus soldados. Aquí Pablo hace lo mismo, pero él no lo hace por su autoridad. Él no lo hace por una autoridad humana, él lo hace por la autoridad que le ha dado Cristo. Y por eso, hermanos, la obediencia a estas instrucciones que vamos a ver no es opcional para todos aquellos que quieren agradar a Dios. Son mandatos y solo a través de Cristo nosotros vamos a poder vivirlos. Entonces, hermanos, ¿cuál es el camino? Entonces, hermanos, Cristo es el camino para agradar a Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Ahora bien, hermanos, ¿y cuál es esa voluntad de Dios? Si usted se pregunta para nuestras vidas, el versículo número 3 nos va a decir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí la palabra santificación significa un proceso de separarse del pecado y de apartarse para único y exclusivo uso para Dios. Hermanos, es dedicarnos a su santidad. La voluntad de Dios es que todos nos alejemos de la inmundicia de este mundo, que nos dediquemos nuestra vida únicamente al servicio de Dios. Y yo sé, hermanos, que aunque somos humanos, seguimos siendo pecadores, aún no somos perfectos, pero por eso cada día de nuestra vida debemos de vivir con una continua purificación. Y hermanos, no buscamos ser santos por las obras que hagamos, sino porque ya hemos sido santificados por la obra de Cristo, como declara su palabra allí en Romanos 6:22. Acompáñeme. Romanos 6:22. Nos dice la palabra de Dios. Amén, hermanos, ¿lo tienen? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, a través de la obra de Cristo nos ha libertado del pecado y ahora nos ha llamado a servirle. Tenéis por vuestro fruto que la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, la santidad, ¿qué significa? Que es una vida transformada en Cristo, una vida consagrada para Dios. Esto implica que debemos eliminar toda contaminación que pueda impedir servir a Cristo. El mismo apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:5, como aquel que os llamó es santo, haced también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, somos santificados gracias a la obra de Cristo en la cruz y como tal estamos llamados a vivir continuamente en santidad. Eso, hermanos, significa una separación diaria del pecado, un anhelo constante de cada uno de nosotros para parecernos más a Cristo. Hermanos, esa santificación, como dijimos, no es obra humana, es la obra de Cristo en nosotros, por la cual fuimos renovados a través de su voluntad. Él nos capacita cada día para morir a ese pecado y para vivir en piedad, en justicia. Hermanos, esto no significa que nuestro crecimiento espiritual sea para alcanzar esa santificación, porque todos aquellos que hemos sido liberados del pecado, Cristo ya nos ha santificado. Esa santificación fue otorgada por Cristo. Sí que debemos de progresar en ella cada día. Por eso decimos que es una santificación absoluta, porque fue lograda por Cristo en la cruz una vez y para siempre. Pero también esa santificación, hermanos, es progresiva. Quiero decir que el creyente debe caminar en esa santidad cada día de su vida.
¿Y cómo podemos caminar en santidad cada día de nuestras vidas, hermanos? Uno de los medios que nos dejó eh, Dios fue a través de su palabra, la obediencia práctica a la palabra de Dios. Porque nosotros, hermanos, hemos nacido de nuevo por una simiente incorruptible, dice el apóstol Pedro ahí en 1 Pedro 1:23, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra de Dios nos iluminó. Nuestras cadenas fueron rotas del pecado. Nos hizo ver esa maldad que había en cada uno de nosotros. Y al obedecer esa palabra que escuchamos, nos arrepentimos, creímos en Cristo y fuimos santificados en la verdad. Así oró Jesús, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también ahí en Juan 15:3 nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que hermanos, la palabra que escuchamos, la palabra de Dios es la única capaz de limpiarnos de toda maldad y de vivir una vida que agrada a Dios. Siempre y cuando, hermanos, no solo es escucharla, sino también aplicarla a nuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos de andar? ¿Qué instrucciones debemos de seguir según la palabra de Dios de una manera que agradamos a Dios? Ahora Pablo nos va a presentar esa serie de instrucciones prácticas para la vida del cristiano para vivir en esa santificación. Ahí en el versículo número 3 siguiendo dice que os apartéis de fornicación. Aquí vamos a ver, hermanos, una exhortación a vivir en pureza moral. En los tiempos del apóstol Pablo, tanto en Corinto como en Tesalónica, la inmoralidad sexual era común, era aceptada entre ellos. Era una cultura permisiva. Y Pablo los está exhortando a los creyentes a mantenerse alejados de toda clase de inmoralidad sexual, recordándoles que esta separación es esencial para los cristianos para su continua santificación. Aquí la palabra partei significa que es una separación completa, una abstinencia completa de la fornicación. En este contexto quiere decir que nos alejamos no solamente de aquellos acciones que nos llevan a la fornicación, sino de cualquier pensamiento, cualquier comportamiento que contradiga los principios de la palabra de Dios y que nos induzcan a participar de algún acto refiriéndose a la inmoralidad sexual. Aquí la palabra fornicación abarca toda forma de conducta sexual ilícita ante Dios. Es decir, hermanos, toda práctica sexual que esté fuera del matrimonio. Y todo que está fuera del matrimonio es impuro ante Dios. Hermanos, Dios es el creador del matrimonio. Dios creó el sexo para uso exclusivo del matrimonio. Solo como creador, Él tiene la autoridad para poner esos límites del uso. Desde el principio, hermano, vemos cómo Dios creó al matrimonio, una unión sagrada entre un hombre y una mujer. Y Dios creó ese acto sexual para la procreación, para engendrar hijos, pero también lo creó para placer entre los esposos. Y Él mismo bendice este matrimonio. Ahí dice, vayamos a Hebreos 13:4. Acompáñenme ahí a Hebreos. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 13:4. Dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Aquí refiriéndose al lecho sin mancilla, es a la actividad sexual dentro del matrimonio, que es pura, que es incontaminada ante Dios. Sin embargo, hermanos, fuera de ese diseño de parte de Dios, toda actividad sexual fuera del matrimonio es desagradable. Y ahí mismo en el mismo versículo lo podemos ver en la parte B. Dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, aquí esta exhortación sobre la pureza moral es clara, es exigente para la vida del cristiano. Esto va mucho más allá, inclusive aún de actos físicos de inmoralidad sexual, como lo es la fornicación o el adulterio.
esto también está abarcando aquellos pensamientos que tengamos, aquellas intenciones que tengamos dentro de nuestro corazón, porque el Señor Jesús nos enseñó acerca de eso. Con gran autoridad dijo ahí en Mateo 5, 27 y 28, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, refiriéndose al acto físico de estar con otra persona sexualmente fuera del matrimonio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No solo el acto físico sexualmente, hermanos, es pecado, sino toda clase de inmoralidad que nacen de nuestro corazón, que nacen de nuestros pensamientos. Y esto incluye, hermanos, el autoplacer por medio de esos pensamientos o fantasías. Como dato, hermanos, el consumo de la pornografía se ha convertido en un problema alarmante en todo el mundo. Aquí en México, en el 2024, ocupamos el cuarto lugar a nivel mundial el año pasado en el consumo de pornografía, especialmente entre la audiencia joven, de edad entre 18 a 30 años, hombres y mujeres casi por igual. Y esta pornografía, hermano, no solamente son contenido explícito de imágenes o videos, sino abarca libros, películas, música, todo aquello que nos incita a la inmoralidad de una forma sutil, pero igualmente es dañina. Tristemente, hermanos, vemos cómo ahora por medio del internet, la tecnología, todo está al alcance de un clic, incluso para niños, para adolescentes. Por eso, queridos padres, yo los exhorto el día de hoy que usted siempre esté al cuidado de sus hijos, de lo que ven en las redes sociales, en los celulares, en el internet. Si usted le permite tener un dispositivo de estos, pues siempre manténgase al tanto de lo que está consumiendo su hijo, manténgalo en un lugar que esté visible. Aquellos padres que tienen jóvenes y señoritas, si usted, querido padre o señorita, usted ha permitido que sus hijos tengan una pareja, una relación sentimental con alguien, es su responsabilidad como autoridad de ellos estar al tanto de esas relaciones. Usted debe ver el pretendiente que tiene, qué intenciones tiene con su hijo, con su hija. No los deje solos en algún lugar, esté siempre con ellos y sobre todo enséñeles estos principios que vienen de la palabra de Dios. A los jóvenes yo los exhorto a que yo sé que este mundo los atrae y una de esas atracciones es el placer mediante las relaciones sexuales. Pero déjeme decirle que el sexo solo fue creado por Dios para el matrimonio. Nada fuera de esto tiene lugar. Ni el autoplacer, queridos jóvenes, ni esos pensamientos impuros, ni siquiera el acto sexual de la fornicación. Todo esto es desagradable ante Dios. Y si tú, querido joven adulto, si has decidido vivir en soltería, entonces vive en esta pureza. Y si no puedes dominar esos deseos, pues dice la palabra de Dios que es mejor que te cases. Y a mis amados matrimonios les digo que con amor, que la relación sexual del matrimonio es la única forma agradable a Dios. Todo lo demás que esté fuera del matrimonio es impuro a Dios. Ceder a estas pasiones, queridos matrimonios, es pecado entre Dios, pero va a traer también graves consecuencias a sus vidas. Esos pecados sexuales, todo el pecado es desagradable ante Dios y es igual ante Dios, pero humanamente hablando el pecado sexual es grave porque trae graves consecuencias. Va a perder la unión familiar, va a perder el respeto de sus hijos, incluso va a causar división en su familia, incluso aquí en la iglesia. También sabemos que ese pecado sexual, hermanos, trae graves consecuencias físicas. Puede traer enfermedades, puede traer incluso a muerte por enfermedades como el SIDA, o puede traer muerte. Si usted se mete con una mujer que su esposo es muy celoso, también usted va a pagar esas consecuencias. Pero el peor daño que se hace, hermanos, es el daño espiritual. Porque quien comete esa inmoralidad sexual, hablando de cualquier tipo, está pecando contra su propio cuerpo. Hermanos, nuestro cuerpo, una vez unidos a Cristo, ya no nos pertenece, ya es del Señor. Hermanos, y con gran amor y con gran exhortación les digo que esto es serio, porque si tú has llegado a este punto y en ti no hay un verdadero arrepentimiento, entonces debes preguntarte acerca de tu salvación. La escritura es clara, no lo estoy diciendo yo.
quienes viven habitualmente en alguna inmoralidad sexual, están mostrando una conducta de que no han nacido de nuevo. El apóstol Pablo se lo dijo a los Corintios. Ahí acompáñenme, hermanos, 1 Corintios 6, 9 y 10. Digan amén cuando lo tengan. 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice la palabra de Dios ahí, 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hablando de aquellos que tienen una relación homosexual, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que hermanos heredarán el reino de Dios. Querida persona que vive bajo estas inmoralidades sexuales, ¿de dónde vienen esos pensamientos, esos malos pensamientos? ¿De dónde nacen? Nacen de nuestro corazón. Lamentablemente nuestra vida, está gobernada por la carne. Esa carne se atrae hacia los placeres de este mundo, que lamentablemente está bajo la influencia del enemigo. Así que todos aquellos que viven bajo esa inmoralidad están esclavizados por ese tipo de pecados. Y lamentablemente, querida persona, si usted está esclavizado, vive bajo la ira de un Dios, pero de un Dios santo, porque Él se ofende, Él es santo y se ofende de esa manera de vivir. Pero, querida persona, si usted vive en ese tipo de pecado, hay esperanza ahorita. Dios, quien es rico en su misericordia y por el gran amor que tiene para cada uno de nosotros, ha provisto ese perdón por medio de Cristo. Así que si tú crees que en verdad que Él es el único fiel y justo para perdonarte de toda esta clase de inmoralidades, entonces serás salvo. Arrepiéntete, querida persona, abandona esa antigua manera de vivir que está marcada por esos deseos engañosos del mundo, por esa inmoralidad. Deja que Cristo sea el único que renueve tu vida. Hermanos, solo por medio de la santificación podemos agradar a Dios. Y este mandato sigue vigente, hermanos. Debemos abstenernos de toda actividad sexual fuera del matrimonio. Y usted se preguntará, ¿cómo podemos mantenernos en esa pureza? ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre esto? En un mundo que constantemente nuestra carne es atraída por esos deseos inmorales. Esa necesidad, hermanos, la tenían desde allá de los tesalonicenses. Es la misma necesidad que tenemos el día de hoy. Por eso Pablo ahora nos va a dar unos principios para vivir en esa pureza moral. Ahí versículo número 4 nos dice que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, el cuerpo del creyente no lo debe de controlar. Hermanos, como cristianos hemos recibido el fruto del Espíritu Santo, ese dominio propio. Con ese dominio propio vamos a controlar esos deseos impuros. Por eso Pablo está exhortando a los tesalonicenses a ejercer esa responsabilidad de dominar su cuerpo. Aquí la palabra que dice sepa, y en el versículo número 4, implica que ustedes ya tienen el conocimiento necesario para alcanzar esa meta de controlar sus cuerpos. Todo cristiano, hermano, necesita conocerse a sí mismo, necesita conocer cuáles son sus debilidades, cuáles son sus inclinaciones hacia el pecado, para así poder vivir en ese dominio propio. Pablo también usa esta frase, tener su propia esposa. Aquí viene la palabra griega skeus, se traduce como vaso o recipiente. En este contexto, hermanos, se está refiriendo a nuestro propio cuerpo. El apóstol Pablo estaba amonestando a los tesalonicenses, exhortándolos a aprender a gobernar sus cuerpos en cuanto a este tipo de tentaciones. Hermanos, la carne es pecadora y es el punto de partida donde van a nacer nuestras inmoralidades. Por eso Pablo constantemente a través de sus cartas llama a los creyentes a morir a esos deseos de la carne, a vivir en el Espíritu de Dios y a dedicar sus cuerpos para Dios. La única forma, mis hermanos, es permitiendo que el Espíritu Santo sea el que tenga el control de nuestras vidas. Hermanos, hoy en día lo vemos no solamente en Corinto, Tesalónica, hoy en día también vivimos este tipo de sociedad que promueve ideas
Hemos escuchado frases que dice, sobre todo en los jóvenes, perdón, si te hace sentir bien, hazlo. Esas tipo de frases, hermano, está apelando a que nuestros impulsos, nuestras emociones, sean las que controlen nuestros cuerpos. En Corinto, por ejemplo, también se pensaba de esa forma. Ellos querían justificar su inmoralidad, comentando que el sexo era simplemente una necesidad biológica, que es cierto. Dios puso esa necesidad de los deseos sexuales, pero únicamente para el matrimonio. Y ellos decían que pues si tenían esos deseos fuera del matrimonio debía de satisfacerse. Pero Pablo les decía con gran firmeza que los creyentes no deben permitir que ese tipo de pecado gobierne sus vidas. En lugar de eso, hermanos, debemos ejercer ese dominio propio que hemos recibido por medio del Espíritu Santo y así disciplinar nuestros cuerpos. ¿Para qué? Para honra y gloria de Dios. Y si queremos un ejemplo, hermanos, tenemos el mejor ejemplo. El Señor Jesús vivió una vida completamente pura, una vida completamente santa, una vida que reflejaba siempre la santidad de su Padre. Él siendo 100% Dios, 100% humano, encarnado, Él enfrentó tentaciones humanas, inclusive relacionadas con la inmoralidad, pero Él nunca cedió al pecado. De igual manera, hermanos, nosotros como hijos de Dios somos llamados a imitar esa misma pureza moral. Y la clave, mis hermanos, para un cristiano es ser llenos del Espíritu Santo. Es permitir que la palabra de Dios que hoy ustedes están escuchando habite profundamente en su corazón. El salmista así lo expresó, dijo en Salmo 119:11, versión de las Américas: en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, hermanos. Por eso se les exhorta cada uno de los mensajes, aunque usted es bueno leer la palabra, pero es mejor meditar la palabra de Dios. De día y de noche esa palabra de Dios debe habitar en nuestros corazones como un tesoro. Hermanos, y no solamente tener el conocimiento de estos principios, de estas ordenanzas, sino también aplicarla a nuestra manera de vivir. Usted, hermano, si aplica esa palabra que ha escuchado, usted le estará cediendo el control al Espíritu Santo. Y así, hermanos, podrá vivir una vida con dominio propio, una vida que está glorificando a nuestro Señor Jesucristo. También el versículo número 5 nos da otro principio, nos dice: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Significa, hermanos, que no debemos de comportarnos como aquellos que no conocen a Dios. Todos nosotros estamos rodeados por vecinos, por amigos, por familiares, por personas del trabajo, y sabemos que ellos lamentablemente están gobernados por sus deseos inmorales. Y la Escritura describe a esas personas que no conocen a Dios. Ahí en Romanos 1:28, si gusta acompañarme, vea cómo describe a ese tipo de personas que no conocen a Dios, que viven en sus propias concupiscencias. Dice Romanos 1:28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta de Dios, todas estas personas que viven bajo esa inmoralidad sexual, que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estas personas, hermanos, al rechazar la palabra de Dios, viven bajo el dominio de esos deseos inmorales. Aquí vemos en el versículo número 5 la palabra pasión, que significa tener unos deseos tan intensos, tan desbordados. Y concupiscencia significa que son unas ansias de cometer cosas prohibidas. Y cuando Pablo dice en pasión de concupiscencia, es un deseo fuerte hacia lo prohibido, hacia aquello que no es agradable a Dios. Hermanos, como creyentes, como nacidos en Cristo, no podemos vivir como el mundo, con esos deseos impuros que ellos tienen. Nosotros, los que pertenecemos a Cristo, ya hemos crucificado ese tipo de deseos, todos esos tipos de pasiones. Sin embargo, hermanos, reconocemos que aún como cristianos podemos caer en ese tipo de pensamientos, en ese tipo de actos inmorales. Por eso, hermanos, les exhorto a que cada día vivan bajo la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Hermanos, como creyentes ese es nuestro llamado, a vivir una vida en pureza moral.
Nuestro cuerpo no es para la inmoralidad sexual, nuestro cuerpo ha sido creado en el Señor Jesucristo para santidad. Y hermanos, con palabras reverentes y con honestidad, permítame exhortarle en lo siguiente. Yo sé, queridos hermanos míos, que la tentación de los hombres viene por medio de la vista. El enemigo es el que usa esa tentación de los hombres. Cuando va pasando una mujer y volteamos a verla, ya sea de reojo, ya sea a través de un espejo, hermanos, eso también es pecado ante Dios, porque están haciendo deseos eh, desagradables a Dios por medio de nuestro corazón. Tenemos que mejor apartar la vista, queridos hermanos. Esa miradita que usted le echa a la mujer, ese también es parte de una vida inmoral ante Dios. Igualmente vemos como ahora el internet, las redes sociales eh, está llena de cosas pornográficas, no explícitas, sino de manera sutil, disimulada. Y déjeme decirle que ese tipo de videos, el contenido, hermanos, es simplemente pornográfico y no es inofensivo, no es una... No, usted no se puede verlo y estarlo consintiendo ese tipo de cosas porque el diablo la ha usado de manera sutil para promover la inmoralidad sexual. Es lo que el diablo está usando el día de hoy. Ya no de una manera física el acto sexual, sino de una manera de inmoralidad sexual de este tipo de contenido. Por eso también, hermanos, por eso les digo que la vista en los hombres es la forma que ha usado Satanás para caer en ese tipo de inmoralidades. Y mis amadas hermanas en Cristo, también el diablo tiene artimañas para ustedes. Yo sé que ustedes a lo mejor no caen por medio de la vista, pero sí pueden usar el Satanás, sus emociones. Mejor a usted ahí en su trabajo, en sus vecinos, hay un hombre que le presta atención, que está ahí para escucharlas, que muestra interés más allá de lo normal. Ese puede ser una trampa del diablo para usted, para que usted crea que sí existe el hombre perfecto, que es el que le entiende todo. Pero déjeme decirle que puede ser una ilusión peligrosa, que el diablo puede estar usando para que usted caiga en una inmoralidad sexual. Y la palabra de Dios, mis hermanos, es clara en cuanto a cualquier tipo de inmoralidades. Dice, huid de la fornicación. No dialogue con esa tentación. No crea que es inofensiva, que es recreativa. Es mejor alejarse, es mejor huir. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos, con todo, cómo nos conducimos en nuestra vida. Hermanos, tenemos que resistir porque si usted ve un contenido, un programa o lo que sea, un libro, una música que lo incita a la inmoralidad, es mejor apagar ese tipo de contenido. Si las redes sociales a usted lo tientan, es mejor salir de ellas. Si usted tiene una amistad que tiene ciertas intenciones indebidas, es mejor alejarse de ese tipo de amistades. Hermanos y hermanas, lo que estoy diciendo no solamente son reglas, son prohibiciones. Eso es porque Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Por eso pidamos al Espíritu Santo que cada día de nuestras vidas podamos vivir en pureza y en dominio propio. Que todo lo que hagamos siempre glorifique a Dios, mis queridos hermanos. Otro principio lo vemos en el versículo número 6. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y que el creyente no debe aprovecharse de este asunto de su prójimo. Aquí la palabra agravie significa pecar contra, significa que estamos cruzando una línea indebida. La nueva versión internacional dice que nadie perjudica a su hermano ni se aprovecha de él en este asunto, hablando de inmoralidad sexual. Ningún cristiano, hermanos, debe buscar beneficio propio en cuanto a este asunto. En este contexto, hermanos, se refiere a sacar ventaja del pecado de inmoralidad, que quiero decir, en buscar satisfacer nuestros propios deseos y obtener un placer sexual perjudicando a nuestro prójimo. Y eso también, hermanos, estamos violando, atentando contra los principios de Dios. Hermanos, este tipo de pecado, la inmoralidad sexual, es una ofensa contra la santidad de Dios, pero también trae graves consecuencias a nuestras vidas. Este tipo de pecado va a destruir familias, va a herir
corazones de nuestros hijos, de nuestras esposas, va incluso a poder dividir hasta iglesias si se comete este pecado dentro de aquí. Pero por eso, mis amados hermanos, como hijos de Dios, estamos siempre llamados a cuidar nuestra santidad, alejarnos de todo eso que nos contamina y a nunca utilizar a otros para satisfacer este tipo de deseos inmorales. Ahora nos preguntamos por qué debe el creyente abstenerse de este tipo de inmoralidades. Ahora el apóstol Pablo nos va a dar las razones de por qué debemos de abstenernos de esas inmoralidades. Versículo número 6 dice, porque el Señor es vengador de todo esto, y como ya hemos dicho y testificado, obviamente por el juicio de Dios, hermanos. Solo Dios tiene el derecho, hermanos, de juzgar y hacer justicia por toda clase de pecados. Así lo dice la Escritura en Romanos 12:19, que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Queridos hermanos, si usted ha sido lamentablemente víctima de alguna falta de inmoralidad, alguien lo ha herido bajo esto, lo ha afectado profundamente, recuerde que Dios estableció autoridades aquí en nuestra tierra, y usted puede acudir, puede denunciar ese tipo de delitos, porque eso es lo que usa Dios aquí en la tierra para castigar este tipo de pecados. Sin embargo, hermanos, la venganza no está en nuestras manos, solo Dios puede traer juicio justo hacia esas personas. Él mismo lo ha dicho que Él va a juzgar toda inmoralidad. Ahí lo vimos en Hebreos, para los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, si usted participa en cualquier clase de inmoralidad, recuerde que Dios, que es santo y justo, traerá juicio a su vida. Y ya lo he aquí mencionado, ese juicio puede tomar diversas formas. Puede ser su matrimonio se pierda su familia. El mismo Jesús advirtió que el pecado sexual puede llevar al divorcio, consecuencias dolorosas como cualquier tipo de enfermedades, incluso la muerte. También Dios, si usted es creyente y cayó en este tipo de moralidad, va a usar esas pruebas, ese sufrimiento que usted está pasando como disciplina, porque Dios ama a sus hijos y los disciplina. Además, hermanos, si vivimos bajo estas inmoralidades, cuando Cristo regrese, compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Nos habla de ciertas recompensas que a lo mejor usted las va a perder por haber insistido en este tipo de inmoralidades. No olvidemos, hermanos y queridos visitantes, que Dios es el que juzga el pecado en esta vida y en la vida venidera. Como dice Apocalipsis 21:8, acompáñeme ahí. Vea que nos dice sobre aquellos que insistieron en vivir en este tipo de inmoralidades y nunca se arrepintieron. ¿Cuál va a ser su destino final en la vida venidera? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. No, usted, querida persona, si nunca se arrepiente, usted va a seguir hacia todos aquellos que persistieron, que rechazaron el evangelio, y quiere decir que usted no heredará el reino de Dios. La inmoralidad nunca quedará sin castigo. Pero, querido oyente, usted toda la gracia de Cristo está abierta hoy en día. Usted puede venir a Él. Él extiende su mano para restaurarle de ese tipo de pecado. Cristo es la única esperanza que usted tiene el día de hoy. En 1 Corintios 6:11, nueva traducción viviente, dice, algunos de ustedes antes eran así. El apóstol Pablo refiriéndose hacia aquellos que vivían en inmoralidad sexual, pero que por medio de Cristo fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios. Y cómo, al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que solo por medio de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, usted va a ser limpio de toda clase de inmoralidades. Lo único que requiere de aquella persona es que usted lo invoque con un corazón verdaderamente arrepentido, verdaderamente dispuesto a dejar ese tipo de inmoralidades. Y cuando Él lo perdona, también lo va a santificar, porque ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso nos lleva al versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Hermanos, como cristianos debemos de esforzarnos cada día para vivir en esa pureza moral. Es esa vida que Dios ha trazado para todos los creyentes, que es la santificación. Dios nos ha salvado, pero también nos ha santificado. Y ese es el propósito para Dios con cada uno de nosotros, que vivamos apartados para Él, conforme a ese llamado que hemos recibido, ese llamado que nos va a llevar a su reino y gloria. Así que, hermanos, la salvación y la santidad van unidas en nuestra vida como creyente. Así lo enseña la escritura en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y parte de estas buenas obras que Dios ha preparado es nuestra santificación, el que caminamos cada día en santidad, apartados de esa inmoralidad, para que cuando regrese Cristo seamos hallados puros en ese día glorioso. Y por último, hermanos, en cuanto a estos principios, dice versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, porque también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha estos principios, estos mandatos de Dios, los desobedece, está desechando el Espíritu Santo de Dios. Aquí la palabra desechar es que usted está despreciando, está cancelando, está anulando el mandato de vivir en pureza. Y no es, como le mencioné, no es una norma mía, no es una norma de la iglesia o del pastor. Usted está despreciando las normas de Dios mismo, que nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Así que, hermanos, la santificación comienza desde que nacimos de nuevo. Ya lo vimos en 1 Corintios 6:11, que antes vivíamos, ¿cómo vivíamos? En nuestros delitos y pecados. Vivíamos dominados por toda clase de inmoralidad, pero al creer en Jesucristo fuimos lavados por su sangre, fuimos perdonados y santificados, recibimos una nueva vida. Ahora, gracias a eso, somos justos delante de Dios por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, nos va a enseñar hacia la verdad del Evangelio. Así que, querido hermano, si usted desobedece este llamado a vivir en pureza, usted está despreciando el Espíritu Santo de Dios. Y esta práctica deliberada de la inmoralidad es un rechazo directo a la voluntad de Dios. Es una desobediencia a sus mandamientos. Y si usted persiste en vivir en esta vida, usted no está mostrando frutos de arrepentimiento. Y la palabra de Dios nos advierte con claridad que tal persona que insiste en la inmoralidad sexual no pertenece a Cristo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, el creyente vive en santidad, o si no vive, entonces no es creyente. Es verdad que podemos caer por nuestra naturaleza pecaminosa, pero el creyente verdadero comete el pecado, sí, pero se aparta de ese pecado. Hermanos, esa es la condición para vivir en santidad. Ahora el apóstol Pablo nos cambia la última exhortación. El cristianismo, hermanos, es una fe viva, una fe práctica que se manifiesta en la vida diaria de cada uno de nosotros, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Vemos en el mundo que tienen religión, que tienen moralidad, que tienen normas éticas, pero eso no tiene el poder para transformar el corazón del humano. Solo el Evangelio de Cristo, por medio del poder de Dios y la obra del Espíritu Santo, puede producir ese cambio en los corazones de las personas. Ese poder es el que nos va a capacitar nosotros como creyentes para ir de acuerdo a lo que nosotros estamos profesando. Por eso el apóstol Pablo exhorta ahora a los tesalonicenses a vivir de manera práctica, como dando un testimonio íntegro, coherente a lo que profesamos, delante de quienes, de los incrédulos, de aquellos que no conocen a Dios. Entonces vamos a ver esa serie de exhortaciones que debemos nosotros, que nos van a guiar a nuestra vida diaria, y me refiero a toda nuestra vida social. Y esto lo tenemos que hacer hasta el día que Jesús regrese. Dice ahí el versículo número 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Nos da una exhortación a vivir con
con integridad, perdón, en amor fraternal, perdón. Así, hermanos, el amor de Dios es un amor santo. También nuestro amor hacia Él y hacia los demás debe de impulsarnos a vivir en santidad. Y eso es, hermanos, solamente en parecernos más a Cristo. Si nos parecemos más, nuestro amor va a crecer, el amor de unos a los otros va a crecer más. Aquel creyente que verdaderamente ama a su hermano no va a pecar contra él, no lo va a engañar, no va a buscar aprovecharse de él, como sucedía en el caso que vimos de inmoralidad sexual. Por eso Pablo introduce esta frase, pero acerca del amor. Pablo está diciendo, no basta con abstenerse de la inmoralidad, sino que también debemos de vivir impulsados por el amor fraternal, motivados por una conducta íntegra. La palabra aquí que usa amor fraternal es Filadelfia, que se usaba el afecto entre miembros de la familia. Y a través del Nuevo Testamento se aplica el cariño que tenían los hermanos en Cristo. Ahí Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hermanos, ese amor verdadero se manifiesta a través de actos de servicio hacia nuestro hermano en Cristo, buscar las necesidades que Él tenga, entregarnos con sacrificio por el bien del otro. Y los creyentes habían aprendido a amarse de esta manera. ¿Y cómo ellos aprendieron a amarse de esta manera? Porque Dios mismo lo enseñó a través del ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ahí acompáñenme a 1 de Juan 4, 7 y 10. Acompáñenme todos ahí en su Biblia. 1 de Juan 4, 7 a 10 nos dice, amén, hermanos. Amados, amados, amenos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, vemos ese amor de Dios para con nosotros, que envió a su único Hijo por propiciación por nuestros pecados, a venir a perdonar nuestros pecados. Y ese mismo amor de Dios que se manifestó en la obra redentora de Cristo, y cuando venimos a Cristo recibimos ese mismo amor, también lo recibimos a través del Espíritu Santo, quien el Espíritu Santo es el que ahora habita en nosotros y nos enseña a amar aún más. Por eso, hermanos, es imposible que un creyente que afirme, que diga que ama a Dios y no ame a su hermano. Eso es imposible, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ahí mismo en el 1 Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí el verbo que de este amor es agapao, que representa la forma más pura del amor, guiado por la voluntad, no guiado por emociones, hermano, no guiado por sentimientos. Ese amor no depende, hermano, si nuestro hermano nos agrada, si nos cae bien, si nuestro hermano tenemos una mejor amistad o no con nuestros hermanos. Esto se refleja en acciones. Es un amor que demuestra haciendo el bien al prójimo. Por eso, hermanos, el mismo Señor nos dejó este mandamiento cuando dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hermanos, usted puede ver la naturaleza de cualquier animal. Su naturaleza es buscar alimento, buscar protección. Así como los animales que Dios creó tienen su naturaleza, nosotros hemos recibido una naturaleza nueva, hermanos. ¿Y cuál es esa naturaleza? El amor de Dios. Y los creyentes de Tesalónica fueron conocidos, sí, por su fe, por su esperanza en el regreso de Cristo, pero también por su amor. Y no, ese amor no solamente se limitaba hacia los hermanos de su iglesia, sino que se extendía a todos los hermanos de Macedonia. Ellos mostraban hospitalidad, generosidad, eran evidencias de ese amor.
Por eso Pablo les está exhortando a algo que ellos no tenían, sino que los anima a crecer aún más en ese amor. Y en 2 Tesalonicenses Dios respondió a esa oración, lo vemos ahí. Entonces, ¿cómo hace Dios en nuestra vida para que nuestro amor abunde más? El amor tiene una característica única, hermanos, el verdadero amor. Por ejemplo, si usted tiene dinero y lo gasta, pues se le acaba, ¿no? Pero si usted tiene amor y lo da hacia su prójimo, usted multiplica ese amor, va a crecer, se va a fortalecer. Por eso, hermanos, somos llamados a amarnos los unos a otros, ese mismo amor en servicio, en estar al tanto de nuestro hermano, que si mi hermano padece alguna necesidad yo la puedo cubrir, yo voy con mi hermano, mejor le doy un apoyo económico, a lo mejor le doy un apoyo en despensa, y si no tengo, a lo mejor puedo estar con él, llevarle unas palabras de aliento, puedo estar con él, puedo ayudarle, no sé, en su casa, a limpiar, a hacerle comida. Importante, hermanos, es amarnos los unos a los otros. Y ese mismo amor, queridas personas, ese mismo amor de Cristo reflejado en nosotros, cuando nosotros abundemos más en amor, va a alcanzar a aquellos que aún no creen en Él. La entrega de Cristo en la cruz fue un amor incondicional, ofrecido para salvar a quienes, a toda la humanidad. Él se ofreció por nosotros aún siendo pecadores, porque dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese amor, querida persona, si usted es pecador, está disponible a pesar de que usted siga siendo pecador. Y aceptar ese amor, querida persona, significa que usted va a recibir el perdón de Dios y la vida eterna, como dice Juan 3:16. Hermanos, no solo debemos amarnos entre nosotros, también debemos de extender ese amor hacia los perdidos. ¿Y cómo lo vamos a extender? Por medio de nuestra manera de vivir, dando un buen testimonio. Eso nos lleva hacia la última exhortación de vivir con integridad. Debemos de vivir en una vida responsable como creyentes. Versículos 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conozcáis honradamente para con los de afuera y no tengas necesidad de nada. Manos, uno de los problemas que pasaba la iglesia tesalónica con la expectativa del regreso de Cristo es que cayeron en una vida ociosa, en una vida perezosa, que están descuidando sus responsabilidades. Por eso Pablo les dice estas siguientes amonestaciones. Les dice que procuréis tener tranquilidad. Estaban inquietos por la inminente. Ellos creían que el Señor Jesús ya iba a venir. ¿Y qué dejaron de hacer ellos? Pues de sus propios asuntos, hablando de su vida laboral, de sus propios negocios. Y esa ociosidad los llevó, hermanos, a estarse entrometiendo en la vida de otros creyentes, a vivir de otros creyentes. Y Pablo aborda esta situación ahí en 2 Tesalonicenses 3, 6 al 12. Acompáñeme en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 12, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ya tiene ahí el pasaje. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de tu hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegradamente coman su propio pan. Hermanos, vemos aquí como ciertos hermanos vivían en un completo desorden en su vida. Nos estaban ocupando de sus propios asuntos, estaban viviendo de otros, y estaban desordenadamente
viviendo. Por eso el apóstol Pablo nos llama a que procuremos con tranquilidad. Aquí procuréis significa que nos esforcemos con empeño en nuestros asuntos, que incluso hay que verlo como un honor. Tener tranquilidad significa vivir en paz, en calma, sin alboroto. En otras palabras, hermanos, mientras que nosotros como creyentes esperamos al Señor Jesucristo, estamos llamados a qué? A vivir en paz, a no vivir en conflictos, a no vivir en hostilidades con los demás. Hermanos, como cristianos que anhelamos la venida de Cristo, debemos llevar una vida tranquila, debemos, mientras tanto, ocupándonos de nuestros propios asuntos. Ahí vimos el pasaje en 2 Tesalonicenses. Se menciona que algunos vivían, ¿qué? Entrometiéndose en lo ajeno, con una actitud desordenada y irresponsable. No estaban atendiendo sus propios asuntos, estaban interfiriendo en la vida de otros. Hermanos, vivir responsablemente implica no involucrarnos en los asuntos que no nos corresponden. Eh, el apóstol Pablo, a la primera carta de Timoteo, él advierte sobre ciertas mujeres viudas que caían en la ociosidad, que iban de casa en casa metiéndose en la vida ajena, estaban escuchando asuntos privados de la familia, ellas iban y regaban estos asuntos hacia otro, y que estaban provocando conflictos, chismes, divisiones en la iglesia. Esto nos recuerda, hermanos, que una mente ociosa que no está ocupada en sus asuntos, que no está ocupada en la palabra de Dios, se convierte en una herramienta de Satanás para dañar el cuerpo de Cristo. Así que la palabra es clara, hermanos, nos dice no nos metamos en problemas ajenos, sino ocupemos de nuestras propias responsabilidades. Yo sé, hermanos, que aquí uno dice chisme y de volada paran la oreja o pues, los ojos les botan. Hermanos, no somos llamados a ir de casa en casa a escuchar esas estas pláticas privadas, perdón, y a estarlos regando de un lado a otro. No vaya a un lugar, si usted escuchó algo que es ajeno a usted, no vaya a otro lugar y lo riegue y así se arma toda esa cadenita de chismes. Si el hermano tuvo la confianza de platicarle, pues guárdeselo para usted, ore por el hermano. Si el hermano no le pide su opinión, usted no se entrometa en su vida. Si el hermano le pide su opinión, usted puede dar un consejo por medio de la palabra de Dios. Hermanos, por eso estamos llamados a vivir en tranquilidad, en no meternos en la vida ajena. Otro problema que enfrentaban es que uno no querían trabajar. Esos hermanos, como creían que Cristo ya venía, pues se sentaron con sus vestiduras blancas, esperando a Cristo, y pues dejaron de trabajar. ¿Para qué voy a trabajar si Cristo ya viene mañana? ¿Para qué? Pues y esos hermanos los llevó a esta pereza que pues vivían de la ayuda de otros hermanos y Tesalónica era una iglesia pobre, hermanos. Muchos apenas tenían lo necesario para ellos. Algunos estaban abusando de ese amor fraternal que ya hablamos, están cayendo en pereza. Hermanos, Dios no aprueba este tipo de actitudes, por eso Él nos está exhortando a trabajar en nuestros trabajos. Cada uno tiene su propio trabajo responsablemente, ganar nuestro propio sustento. Y el que no quiera trabajar, hermanos, la palabra de Dios es clara, pues que no coma. El mismo apóstol Pablo nos dejó ese ejemplo. Él fabricaba tiendas y él no pedía ese apoyo económico a la iglesia, no para ser una carga, sino él era un ejemplo de integridad, era un ejemplo de amor para que los mismos tesalonicenses vivieran de esa forma. El mismo apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden. Vemos su creación, vemos los cielos, vemos la tierra, vemos nuestro organismo. Todo está en completo orden. La misma Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está en completo orden y armonía. El Señor Jesucristo, desde su encarnación hasta su resurrección y su próxima venida, está en completa orden. Así nuestra vida debe reflejar ese orden, querido hermano. Vivir en tranquilidad, ocuparnos solamente que nos corresponde y trabajar con responsabilidad. Hablando del trabajo, yo sé que muchos no les cae bien su patrón, jefe o como le llama, cuando nos da instrucciones, cuando nos dice qué hacer, pero Dios ha establecido esas autoridades. Nuestro patrón, nuestro jefe, debemos de nosotros también evidenciar esa vida íntegra y responsable en nuestro trabajo. ¿Cómo, hermanos? Pues siguiendo esas instrucciones, cumpliendo con la asistencia, cumpliendo con las metas que nos dice. Y no solamente en el trabajo, en la escuela, en la casa, para aquellos jóvenes o adolescentes
que no les gusta las órdenes de sus padres. Los padres son su autoridad y como tales tienen que hacerles caso de esa orden de limpiar su cuarto, de recoger la basura. Todas esas órdenes son parte de una vida ordenada, querido joven o adolescente. Así que el propósito, hermanos, ya para terminar, de todas estas exhortaciones, no es para nomás para un bienestar personal, para que estemos bien. Tiene un fin evangelístico. Ahí para terminar dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, para que nuestra luz alumbre delante de un mundo pecaminoso y vea que nuestra buena obra, y así glorifiquemos a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hermanos, la clave para vivir una vida coherente con el Evangelio es nuestra vida responsable e íntegra. Una vida que impacte a este mundo pecaminoso, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Ahí en Colosenses nos dice, andad sabiamente para con los de afuera. Significa vivir esa vida tranquila, respetando la privacidad de los demás, evitando los chismes, asumir nuestras responsabilidades. Entonces nuestra vida se va a convertir en un testimonio poderoso del Evangelio. Una vida ordenada, queridos hermanos, va a glorificar a Cristo. Y a la luz de su regreso, nosotros vamos a ser esos testigos eficaces hacia todas las personas que nos rodean, hacia aquellos que no lo conocen. Y querido oyente, déjeme decirle que aunque usted viva una vida íntegra en sus propios méritos, en sus propias, en lo que usted crea, eso no lo va a salvar, ni su buena moralidad, ni su conducta ejemplar, ni su religiosidad. La salvación es solo por gracia de Dios. Porque eso dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, posesión de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo un corazón dispuesto a escuchar estas palabras, y usted verdaderamente se arrepiente y reconoce su pecado y cree en el Señor Jesucristo, entonces usted va a ser salvo. Y solo en Cristo usted va a poder vivir una vida íntegra que agrade a Dios. Hermanos, como conclusión, reflexionemos acerca de estos mandatos con sinceridad delante del Señor. A través de estas preguntas reflexionemos. Si usted gusta orar allí, si usted gusta orar aquí enfrente, reflexionemos cómo realmente nuestra vida es delante de Dios. Los invito a orar allí en su lugar, a los que gusten pasar enfrente. A través de estas preguntas reflexione acerca de la santidad que Dios le ha llamado a vivir. Hermanos, ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, usted realmente vive bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vivir una vida santa. Reflexione a sí mismo si realmente usted ha estado viviendo una vida santa en cuanto a cuestiones de impurezas morales, a cuestiones de inmoralidad sexual. Esa vida que usted tiene, esos pensamientos, esas intenciones realmente agradan a Dios. Usted examínese a sí mismo y vea su manera de vivir, conozca su corazón, sus intenciones, conozca si realmente esas acciones, esos pensamientos están agradando a Dios, si realmente está viviendo en santidad. Hermanos, esas intenciones que usted tiene, esas acciones, incluso esos pensamientos que salen de su corazón, realmente reflejan una santidad. Cuestiónese a sí mismo ahí donde está. Conózcase a sí mismo y vea en lo que usted es débil. Pídale a Dios que fortalezca esas debilidades, que por medio de la obra del Espíritu Santo usted pueda, hermanos, crecer en la santidad que Dios nos ha hablado. Hermanos, nuestra vida realmente está reflejando el Evangelio de Cristo ante las personas que nos rodean, ante nuestros hermanos en Cristo. Realmente vivimos en ese amor fraternal, o tenemos algo contra un hermano. Realmente vivimos una vida responsable como cristianos,
no solamente en la iglesia y nuestra familia, sino fuera, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en cualquier lugar. Realmente estamos reflejando el Evangelio de Cristo en nuestra vida. Y sobre todo aquellos que no lo conocen. Hermanos, si usted reflexionó, se cuestionó a sí mismo y vio ciertas áreas en las que usted necesita crecer, con la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, hoy es un buen día, hermanos. Lo invito a ponerse a cuentas a Dios en cuanto a su manera, a su pureza moral, a su amor fraternal con los hermanos, hacia su vida íntegra delante de los incrédulos. Hermanos, recuerde que solo en Cristo podemos vivir una vida que agrade verdaderamente a Dios. Después de todo, hermanos, esta es la voluntad de Dios para con nosotros, nuestra santificación.